El México independiente, como ya sabemos, tenía muchos problemas. Se podría decir que era un país bebé. Recién había conseguido su libertad de la corona española, por lo que tenía mucho que aprender. El México independiente contaba con una población de 6.500.000 habitantes, de los cuales la mayoría eran indígenas. El gobierno mexicano sufrió muchos cambios a lo largo de su historia. Por ejemplo, una vez conseguida la independencia, México fue conocido como el Imperio Mexicano. Este imperio duró desde 1821 hasta 1823. México fue el único país que adoptó un régimen monárquico después de su independencia. Después de esto, México se transformó en una república, oficialmente siéndolo desde el 4 de octubre de 1824 por el Congreso Constituyente, con la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Un nuevo gobierno, encabezado por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo, se encargó de lanzar la convocatoria del Congreso Constituyente, cuyos trabajos iniciaron el 7 de noviembre con 99 diputados. El federalismo y el centralismo eran las principales posturas políticas defendidas por Miguel Ramos Arizpe y Lucas Alamán, respectivamente. La Constitución del 4 de octubre de 1824 consagraba el federalismo, la división de poderes, la religión católica, los fueros clericales y militares y las garantías individuales. La elección presidencial fue disputada entre Victoria y Bravo, quienes fueron electos presidente y vicepresidente respectivamente. A lo largo de los años hubo mucho más caos, e indudablemente una de las cosas más importantes del siglo fue la elección de Antonio López de Santana como presidente de los Estados Unidos mexicanos. Santana ocupó 11 veces la presidencia. Casi todas las revoluciones de la época estaban relacionadas con él, según cuenta Lucas Alamán. Estuvo en los dos bandos, fue federalista, centralista y fungió como árbitro de la política. Una vez consumada la independencia de México, la nación se encontraba en una profunda crisis económica y fuertemente endeudada. Nuestro país experimentó diferentes desacuerdos y proyectos políticos en sus primeros 30 años de vida independiente. Se instauró un imperio monárquico y varios modelos de república regidos por 5 constituciones diferentes. El país se encontraba en la ruina económica, reflejada en el abandono de las minas, la reducción de la producción agrícola, la salida de los capitales españoles y la bancarrota del erario público. En cuanto a la mina, la situación era difícil, puesto que ellas requerían madera, animales de carga, granos, forrajes y alimentos en general. Además, se requería la pólvora, el hierro, el acero, herramientas y maquinaria. Debido a lo anterior, las cifras de producción entre 1825 y 1840 fueron menores a las del periodo de la guerra, de 1810 a 1821. México se endeudó desde el principio de su soberanía. Es por eso que muchos historiadores dicen que México nació ahorcado. En 1824, la Casa Goldsmith le otorgó a México 3.200.000 libras esterlinas. El reto del país soberano era lograr el crecimiento económico. Incluso se intentó recolonizar el territorio, atrayendo principalmente extranjeros que quisieran poblar el norte de nuestro país. Debido a esto, en 1828 se dictó una ley para la naturalización de los extranjeros. Se desconocieron los tratados de Córdoba y Agustín de Iturbide fue impuesto como el primer emperador. Santana desconoció a Agustín de Iturbide como emperador mediante el Plan de Casamata. Este fue considerado traidor a la patria por sus antecedentes y sus políticas aplicadas durante su mandato. Agustín I abdica la corona del imperio y parte hacia el exilio desde Veracruz hacia Europa. 1823, tras haber sido exiliado, Iturbide se dirige a Europa con planes de no regresar jamás. Sin embargo, este regresa en 1824 por razones desconocidas. Sin saberlo, fue declarado una persona non grata por el gobierno mexicano y al llegar a las playas de Veracruz es tomado como prisionero para después ser fusilado en 1824. En 1824, Guadalupe Victoria entró a la presidencia, siendo así el primer presidente mexicano. Sin embargo, durante su primer año de mandato, firma la primera Constitución mexicana. Hasta 1829, él deja el cargo, dándolo así
la apertura al segundo presidente de México, Vicente Guerrero, quien nos defendió frente a la reconquista española, la cual fracasó. Después del gobierno de Vicente Guerrero, entró Anastasio Bustamante, de 1830 a 1832. Él fue quien inició el proceso de la industrialización en México. En 1835 sucede la rebelión de Zacatecas, la cual fue un conflicto bélico que sucedió durante las luchas entre el federalismo y el centralismo, cuando el país era administrado por Santa Anna. A causa del fracaso del sistema federal, el centralismo ganó poder. En consecuencia, se modificó la Constitución para tener una república centralista, lo cual limitaba el poder de los estados y reducía el número de tropas militares. El propio gobernador de Zacatecas encabezó una rebelión contra el gobierno, por quien fue derrotado en la batalla de Zacatecas. Como castigo, perdió parte del territorio de su estado, con el cual se formó Aguascalientes. Los problemas entre el gobierno mexicano y Texas comenzaron con la promulgación de la Constitución Centralista de 1835. Esta nueva legislación dejaba sin efecto la antigua Constitución Federal de 1824. La guerra comenzó en Texas con la Batalla de González y terminó con la Batalla de San Jacinto. Un año después, en 1836, se firman los Tratados de Velasco. En el tratado, Santa Anna, a cambio de su liberación, reconocía la independencia de Texas y se comprometía a no proseguir la lucha contra el nuevo estado.